Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Estamos muy contentos y muy afortunados el día de hoy por tener esta charla. Venían del tráfico corriendo los tres, pero gracias a esta ciudad que ya no nos deja. El día de hoy la plática la nombramos o la nombré yo la colección de diseño en el Museo de Arte Contemporáneo, que nos acompañan Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario Contemporáneo UNAM, Ana Elena Malet, curadora especializada en diseño, y Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC. Yo voy a moderar un poco la charla y primero que nada agradecerles otra vez que están aquí. Me encanta la idea de poder compartir con todos esta colección, ¿no? Y quisiera, como para romper el hielo, empezar con esta pregunta que ¿por qué una colección de diseño en un museo de arte contemporáneo? ¿No? Estamos en una feria de arte contemporáneo donde, claro, hay una feria de diseño, pero cuéntanos un poquito. Creo que ya funciona. Hola, buenas tardes. Yo me había preparado un guión, pero vamos a ver si lo hacemos espontáneamente. Hace como una década en el MUAC, tanto la directora García de la Torre entonces como los curadores, teníamos esas conversaciones acerca de cuál era el futuro y qué es lo que el museo había logrado y a dónde íbamos a ir. Y en ese momento empezamos a estar preocupados por lo que yo llamaría la tendencia al monocultivo de las instituciones mexicanas. O sea, hace 20, 30 años, los que nos ocupábamos del arte contemporáneo éramos una isla que nadie prestaba atención. Las estudiantes de la Ibero y de la UNAM jamás tomaban esos temas. Y de pronto la historia se invirtió. Y tenemos una situación que en los últimos 20 años, sabemos en qué grado somos también en parte responsables desde esa institución. Lo que tenemos es una situación que yo llamaría cancerosa. No solamente todas las estudiantes quieren hacer tesis de maestría de arte contemporáneo, sino que los espacios se han multiplicado favorablemente, de modo que casi la Ciudad de México es el espacio con más metros cuadrados dedicados a arte contemporáneo en las Américas. Y tenemos una situación que llega a ser problemática cuando los museos de historia suplen, esconden y falsifican la ausencia de imaginación, investigación, inversión en un programa, haciendo exposiciones de arte contemporáneo que no necesariamente están sustentadas. Entonces, en esa situación, de alguna manera, empezamos a observar que el fenómeno de descuido, negligencia y desdén estaba localizado en otro lugar. Efectivamente, en la Ciudad de México, con el gigantismo de los museos que hipotéticamente nos hacen especiales, no hay instituciones de exhibición ni coleccionismo de diseño. Tenemos una situación que, como el arte de los 90, de pronto los diseñadores están circulando por todo el mundo. Hay un renacimiento de las industrias creativas en este país evidente. Hay un mercado que finalmente implica la búsqueda de objetos de producción local con una intención de diseño, y hay un proceso de coleccionismo del que esta feria es un testimonio. Y por otro lado teníamos a curadoras precisamente como Anelia Mayé o Cecilia León de la Barra o Aldo Solano, que estaban mostrándonos el camino. Y Graciela Cassé, o sea, empezamos a ver el crecimiento de una masa crítica en donde era evidente que el tornillo de nuevo era la ausencia de una iniciativa institucional. Entonces, bueno, es una tradición que desgraciadamente o no tiene la UNAM de tratar de ser el que suplementa la ausencia de una política y empieza a llamar la atención sobre un territorio. Y eso fue lo que orientó a que, con la colaboración de Ana Elena Mayé, con la búsqueda de unos patronos específicos, hiciéramos un primer intento en hacer una colección semilla que efectivamente se plantea como un inicio, y en paralelo a eso una serie de iniciativas de exhibiciones y de investigación que tienen su representante más significativo en la exhibición de modernidad hecha a mano que tuvimos hace un par de años en el museo. De manera que lo que en cierta manera nosotros estamos haciendo es tratar de intervenir para corregir una ecología en donde, ¿cuál es el problema de que no haya una iniciativa institucional? El primer peligro es que tengamos una situación de, básicamente, de extractivismo.
en donde haya una circulación y una acumulación económica que no deje las bases para que haya un crecimiento intelectual, que no cree un referente de la historia de la producción y que además no venga acompañada con una producción intelectual que permita que este sistema tenga una cierta retroalimentación, que los diseñadores tengan una base para partir informadamente de algunas fuentes o rechazarlas para que el público se convierta en consumidor informado, ya sea porque es usuario, porque simplemente contempla detrás de una vitrina lo que no puede tener o porque efectivamente lo adquiere. Y en tercer lugar, en términos de también modificar la actitud de una academia que no necesariamente ha tenido en este país el diseño como uno de sus centros de irradiación. Esa es la razón. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, me dejaste pensando ahorita mucho, pero me encantaría, después de esta razón que nos cuentas, cómo comenzó a formarse esta colección, ¿no? Porque, como dices, lo hay que romper y hacer, y no sé si aquí Ana o Amanda quieran platicar, ¿no? Suena fácil también, armemos una colección, pero ¿cómo fue este principio, ¿no? ¿Cómo este proceso de pensar en armar una colección? Bueno, por supuesto, hacer una colección no es una tarea fácil porque se requiere de conocimiento experto, de localizar los objetos, desarrollar una serie de líneas de colección y, por supuesto, del financiamiento, que es un tema que no es en absoluto menor y más para una institución pública. Entonces, Graciela de la Torre pues tuvo la iniciativa, ¿no?, de formar esta colección cuando era directora del MUAC. Y que completaba con una nueva línea de colección, porque el MUAC ha coleccionado antes de su fundación arte moderno y contemporáneo, además de archivos, y entonces iniciaba un campo nuevo de coleccionismo que además pues debe estar acompañado de la parte de investigación, obviamente de todo el proceso de selección de las obras y por supuesto de exhibición, que ya Ana también pues les platicará más al respecto. Y entonces pues por supuesto en este trabajo se generó, digamos, un apoyo a partir del patronato del MUAC para poder empezar a hacer una colección semilla. Y en ese proceso es que el MUAC convocó a Ana Elena Malet, que es pues la mayor experta actualmente de diseño moderno y contemporáneo, para que por supuesto nos acompañara en este proceso, en la medida en que en el MUAC, por ejemplo, no hay una curadora o curador especializado en diseño, que eso es pues también un reto importante, en la medida en que ya como lo planteaba Cuauhtémoc, a partir de la colección y desde un museo como el MUAC, lo que queremos es, por supuesto, detonar también otros procesos que tienen que ver con la historiografía del arte contemporáneo, publicaciones especializadas en diseño moderno y contemporáneo, porque digamos que es un campo profesional que si bien tiene muchísima visibilidad ahora a nivel internacional, en donde muchos museos en el extranjero están coleccionando diseño moderno latinoamericano, o por otro lado, pues hay iniciativas de orden privado, de coleccionismo de diseño, pero no en el ámbito público, y nosotros pensábamos que era una tarea muy importante para el MUAC iniciar, digamos, esto que va acompañado pues de todo un aparato de lo que ya comentaba Cuauhtémoc y por supuesto de formar a las futuras generaciones que van a ser los curadores de diseño pues en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, Ana Elena nos ha acompañado como curadora de la colección de diseño. Nada más comentarles que debido a que somos una institución pública, pues los procesos de adquisición de obra tienen que pasar por toda una serie de instancias, de comités, en donde, por cierto, Cecilia es parte de nuestro comité, en donde pues se evalúa la viabilidad, la pertinencia de acuerdo justamente a las líneas de colección que Ana Elena desarrolló y que además pues ha sido muy, muy importante para nosotros pues tener una primera exposición de diseño que ya Ana les platicará. Y otra cosa que es muy importante, que la Dirección de Artes Visuales, como saben, la UNAM tiene muchos museos de arte, pero dentro de la Dirección de Artes Visuales de la que soy titular está el Museo El Eco, que es un espacio
hermoso que está en la colonia San Rafael, diseñado por Matías Geritz, ha cambiado de vocación en nuestra nueva etapa, y esta vocación va a incluir la exhibición y la investigación de diseño y arquitectura en México. Además de arte, por supuesto, por esta vocación múltiple que tuvo Matías Geritz en relación a obra arquitectónica, diseño, interdisciplina y, por supuesto, experimentación artística. Entonces, No, gracias, Amanda, y qué buena noticia esto que nos cuentas del MUAC. Y además, bueno, esta parte de la colección que me parece ahorita que Ana nos cuente un poco más, pero si yo hago memoria y pues sí, poquito menos de 20 años, pero Rethinking Tradition, ¿no? Que empezaban Elena a hacer exposiciones, hizo una en Washington 2010. Ok, 2010, entonces hace 10 años, 14, ajá. Y los diseñadores prestábamos piezas, salían de la casa, regresaban, pasaba tiempo, Ana tenía otra exposición en otro lado, Sonora, volvíamos a prestar las piezas, regresaban a la casa, ¿no? Y de pronto para mí era como esta pregunta de, el día de mañana que estas piezas ya no me quepan en mi casa o se pierdan en una mudanza o alguien más, qué pena porque han sido la historia de este tiempo, ¿no? Y entonces como que yo tenía esa preocupación de también, ¿por qué no hay un lugar que guarde esto, que lo archive, que lo documente, que lo cuente? Porque de pronto, pues todos en nuestros closets ya no caben cosas a veces, ¿no? Y o no lo tenemos bien documentado, o no tenemos tampoco como diseñadores una formación a veces a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy súper contenta y agradecida con el MUAC también de tener estas iniciativas, que es algo que le urgía al campo del diseño. Y ahora sí, Ana, te cedo la palabra y me encantaría que nos cuentes un poquito más desde la exposición y esta parte también de comunicar el diseño a los públicos, ¿no? O sea, yo sí quiero decirte que esto va un poco más atrás del MUAC. Pues en 2009 hicimos un primer ejercicio curatorial con Fomento Cultural Banamex. 2007. Un primer libro y... 2006, Import-Export. Sí, bueno, sí. Pero pensando en sí, o sea, esto ya... Por eso estaba yo en 20 años atrás, pero sí. Sí, pero 2006 hay una primera conversación porque se reúne una colección histórica. O sea, empezamos con ese primer momento de recuperar piezas de Clara Porcet, de Spratling, trajimos piezas de distintas partes de la República, de fuera, y tuvimos una primera conversación con Fomento Cultural Banamex a ver si había una intención de coleccionar, porque en el momento que esto se diseminara, iba a ser prácticamente imposible volver a juntarlo. Finalmente, pues nunca fructificó, ¿no? Por más que hicimos intentos. Y hubo ahí una serie de conversaciones con Graciela de la Torre, y la verdad es que cuando Cuauhtémoc se integra un día al MUAC, me dice, ¿qué es este documento? Y le dije, pues eran ideas que yo tenía hace 10 años, pero conforme ha cambiado mi experiencia, yo sí creo que el diseño en este país tiene que surgir. O sea, incluso en ese documento se esbozaba la idea de tener un museo de diseño, que yo creo que este país merece un museo de diseño y arquitectura en algún momento. No sé si estamos listos todavía por muchas cuestiones, lo que han mencionado ellos, pero en ese momento, bueno, ¿no? Anhelábamos tener un museo de diseño y arquitectura. Y después de mucho pensarlo y mucho experimentarlo, pues primero tratar de crear audiencias y entender que el diseño es parte de una cultura material de la que el arte es parte, que son prácticas artísticas contemporáneas, prácticas culturales, ¿no? Industrias creativas, como lo dijo Cuauhtémoc, y que desde el Museo de Arte había que hacer esa comunicación, y que si ya teníamos legitimado ese entorno del arte moderno y contemporáneo en este país, pues desde ahí se tenía que empezar a comunicar el diseño. Entonces es en ese momento, ¿no?, en que se retoma la idea en el MUAC. O sea, yo ponía un poco como ejemplo el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Desde sus inicios en el 39, ¿no? Alfred Barr propone y Philip Johnson proponen un museo de arquitectura, ¿no?, que después se convierte en arquitectura y diseño, después se divide y luego se vuelve a juntar, ¿no? Pero
pero eso estaba propuesto desde los 30, ¿no? Y pues teníamos claro que Clara Porcel, en la exposición del 52, que además la sede es Ciudad Universitaria, estaba viendo esos procesos y ella incluso le propone a Fernando Gamboa en el 48 que el nuevo Museo de Arte Moderno que se iba a crear en ese momento tenía que tener, ella mencionaba una sala de arte en la vida diaria, pero pues tenía que tener una sala dedicada al diseño. Y eso se esboza en la historia de México, pues desde los 30, que está el Museo de Montenegro, ¿no? Montenegro decía un museo de arte popular, pero donde había enseres cotidianos y utilitarios, ¿no? Entonces, esa como genealogía compartida entre el arte en la vida diaria, el arte popular, el diseño, ha estado ahí, se ha interrumpido en distintos momentos por distintos procesos. Entonces, esa parte era como muy interesante retomar, pensando también, por ejemplo, que en el MUAC, en el MUCA, en su momento, estos grandes personajes como Alfonso Sotosoria habían planteado coleccionar artes utilitarias, ¿no? Entonces, ahí había una genealogía y una historia con la universidad que permitía, pues, pavimentar esa historia y que esta colección se diera en ese lugar, aunado a que la primera exposición de diseño que surge en este país, y yo creo que en el continente en Latinoamérica, pues es la exposición de Clara Porcel en el 52. Entonces ahí había, ¿no?, muchas cosas que podían afianzar que esa colección sucediera en este espacio universitario, aunado a que el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial pues es una de los departamentos o áreas más sólidas de la universidad y ¿no? Un lugar importante donde se gestó el nacimiento de parte del diseño industrial en este país. Entonces ahí había, ¿no?, muchas cosas que indicaban que la universidad y el MUAC era el lugar correcto, ¿no? Además de que el MUAC pues ya tenía un público universitario, pero también una audiencia cautiva, y ahí había, ¿no?, pues ¿no?, un espacio donde labrar y regar. Entonces, pues un poco ha sido esto. Luego, pues empezó esa colección con una serie de líneas curatoriales que obviamente tienen muchos más huecos que lo que pudieran tener las colecciones de arte moderno y contemporáneo, porque el MUAC empieza a coleccionar quizá en los años 50, pero bueno, ahí no importa si no coleccionó el MUAC un poco antes, porque tenemos el Museo de Arte Moderno o el MUNAL, pero en diseño no tenemos nada, ¿no? Entonces, si bien están planteadas las líneas curatoriales que a partir de los 50 se empieza a coleccionar para empatar un poco la colección con el MUAC, pues hemos definido algunas líneas anteriores, ¿no?, para poder ir alimentando, ¿no?, pues esos huecos que tenemos nacionales y que esas colecciones o esas líneas de investigación que realmente no existen. Entonces, digo, en este momento me parece que la colección asciende a unas 73 piezas más o menos, pero pues con muchas de estas problemáticas de las que hablaban lo mismo Cuauhtémoc y Amanda, que es primero, ¿no?, pavimentar esta colección como patrimonio universitario, ¿no?, toda el papeleo y la tramitología que implica que se haga oficial, los comités de pares ¿no?, que implican para pasar cada una de las piezas, la oportunidad de encontrar esas piezas y que de alguna manera vayan de acuerdo a las líneas, ¿no?, curatoriales de la colección. Y esta exposición, estas imágenes que trajimos aquí son parte de, pues registran esta exposición que hicimos en el 2022. Nos agarró la pandemia, iba a ser un poco antes, por suerte para mí no sucedió así, y entonces pude llenar más y más y más el espacio. Y pudimos llenar, o sea, esa preocupación que yo tenía hace 20 años de decir, esta colección que se armó para Banamex no la vamos a poder juntar, la juntamos 4 veces en esta exposición, y pudimos hacer, creo que, una lectura bastante profunda de entender esas relaciones entre el trabajo manual en México y el desarrollo de esta modernidad tan específica al territorio.
y entender que muchas cosas de estas que considerábamos como artesanía realmente son piezas de diseño propuestas desde una visión de diseño y entender estas confluencias también con el arte popular, la artesanía, las artes utilitarias. Entonces la exposición, la verdad, tuvo mucho éxito. Creo que tuvo una muy buena recepción. A partir, obviamente, de la exposición se hicieron nuevas adquisiciones. La exposición también viajó a Monterrey, que eso es muy importante para nosotros, que no nada más se quede en el entorno de la Ciudad de México. Y parte de lo que quería mostrar esta exposición era que hubo diseño más allá de la Ciudad de México. O sea, planteamos una serie de lecturas regionales de cómo se dio el diseño en cada una de estas regiones de acuerdo a los materiales, a las condiciones geográficas, climatológicas, a estas migraciones de distintos agentes que llegaron ya fuera del extranjero o de otras regiones de la República, ¿no? A desarrollar talleres y entender ese tipo, ¿no? de interacciones que ha habido en México desde siempre, ¿no? Porque y volviendo a hoy, me preguntan, ¿qué sientes de ver la Ciudad de México tan vibrante y con tantos extranjeros? Y yo, pues, nada, esto ha pasado aquí toda la vida. No, pero ahora es muy distinto. No, o sea, vea usted esa exposición y vea todos estos personajes que vinieron. Hoy tenemos mucha más comunicación, ¿no? Y creo que un poco esta historia estaba borrada, estaba un poco invisibilizada porque, como bien ha dicho Amanda, pues no tenemos las fuentes. O sea, una parte muy importante que yo estoy muy agradecida, tanto con Amanda, con Cuauhtémoc y el patronato, es que logramos producir un libro que creo que hoy se ha convertido en una referencia para registrar este periodo, registra además la exposición, las piezas, le da también preponderancia a las piezas de la colección. Entonces, un poco, ¿no? Con estos pocos recursos y esto, mucho trabajo que tenemos que hacer, se va pavimentando este trabajo y vamos involucrando a otros en tratar de construir esta colección también desde muchas miradas. Gracias, Ana. Me parece, pues justo esto que dices, ¿no? La cuarta vez y pues es como una alegría enorme que de pronto sí empiezan estas piezas a tener una casa, ¿no? En el entendido que, claro, no toda la colección, no toda la exposición se volvió a la colección, ¿no? Eso creo que también es otro tema y desde, pues, se desborda los comités, los procesos, las adquisiciones, etcétera. Pero creo que también eso es como súper valioso, que es el principio de algo bien sólido, ¿no? Y que más vale hacerlo lento y seguro a una cosa que se desboque, ¿no? Yo aquí tenía una pregunta un poquito siguiéndonos a la exposición, no tanto a la colección, que mencionaba, no tienen el público del MOAC, que es un público sí universitario, pero que iba a ver el arte contemporáneo, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de un diseño, ¿no? De ver exposiciones de diseño? Quizá valga la pena una anécdota que a lo mejor vivieron algunos de ustedes. El día que se abrió la exposición, acabamos de tener un problema serio, en parte generado porque la museografía era labiríntica, por tanto detenía el paso. Por otro lado, por el grado de atención que la gente estaba colocando. Entonces, al ritmo que se generó de paso, que era el ritmo de la lagunilla, acabamos teniendo que hacer una fila que le daba la vuelta a la sala, porque simplemente no estábamos pudiendo hacer que la gente accediera. Entonces, yo estaba tratando de conducir ese manejo de masas y me encontré con Miquel Adria, el director de la revista Arquine, que está en el centro de la exposición. Me ve y me dice, ¿cuál va a ser la siguiente? Y le digo, no sé si quiero tener tanta gente aquí. Hay evidentemente una comunidad que, voy a decirlo de una manera muy brutal, que es capaz de reunirse en los eventos de las exposiciones que ustedes han hecho, y es muy evidente que las inauguraciones se vuelven los eventos de un grupo de gente sedienta. Eso no significa que después tenemos la misma cola todo el tiempo. O sea, no es despreciable en absoluto el público que continuaba. Era más humano, digamos. Los fines de semana se podía ver la exposición. Había público recurrente, pero es notorio que es un campo que puede hacerse crecer.
que yo creo que está en la situación de que el público requiere generar la segunda etapa, que el público no sean los participantes. O sea, es el problema eterno de la poesía, que la poesía la leen los poetas y 2 o 3 perversos que no están ahí. Pero precisamente eso es lo que nosotros creemos que se necesita desarrollar. Y yo sí creo que, a pesar de lo que estamos tratando de avanzar, y aquí subrayo la decisión de que el ECO tenga, además de una intención artística en tercios, un foco en arquitectura y un foco en diseño, es generar una relación regular que eventualmente produzca esos públicos. Sin embargo, también está el asunto de que la presión sobre el MUAC, del tipo de exposiciones que tenemos que hacer en el orden de las líneas que manejamos, en el orden histórico de arte contemporáneo local, regional, en el orden de seguir trayendo exhibiciones de artistas referenciales, en el orden de exhibir artistas que impliquen una cuña de apertura en un área de representatividad social o de transformación de la representación. Todo eso nos hace que tengamos una pregunta que está efectuándose de cómo, en qué ritmo y en qué manera. Yo, como creo que Ana Elena sabe, yo creo que más bien el momento ya está maduro para un museo. Y si no está ocurriendo, es por la inmadurez de nuestras estructuras institucionales. Sería imposible que convirtiéramos al MUAC en eso. No podemos construir un segundo piso. Pero ciertamente vamos a servir tanto en el proceso de transición como en la abogacía de la idea, en la presión simbólica, y además creo que con lo que va a pasar en el ECO vamos a poder también localizar una territorialidad. O sea, otra cosa que a mí me parece interesante, importante mencionar es el tener una colección, ¿no? Lo que tú mencionabas, hacíamos una exposición y todas las piezas volvían a sus dueños. Muchas veces lo que pasa con estas exposiciones es que revaloran piezas y entonces los dueños las venden y las perdíamos por completo. Pasó con muchas piezas importantes. Y ahora teniendo esta colección en la UNAM, en el MUAC específicamente, podemos prestar algunas de esas piezas a otros curadores, a otras exposiciones, y eso nos importa muchísimo. Digo, el año pasado, Marisol Centeno, que tenemos varias piezas de ella en la colección, nos pidió piezas para su propia retrospectiva. Ahora están viajando un par de piezas de la colección a Nueva York para la exposición de MoMA. Entonces, esa parte es como importante, que desde la colección del MUAC se pueda también diseminar este conocimiento, esas piezas, ¿no? Que viajen. Ayer hablábamos con Amanda de que incluso puedan estar exhibidas en el ECO. Estamos trabajando en ahora que me parece también un paso importante que se dio ahora en el MUAC, de tener la colección permanente exhibida. A partir de mayo va a haber una pequeña sección de diseño como parte de esa colección permanente. Entonces creo que estos pequeños esfuerzos, estas pequeñas historias, pues van pavimentando para crecer las audiencias y eventualmente, pues sí. O sea, yo sí creo que hoy, yo nunca he dado tantas visitas guiadas en mi vida como el tiempo que duró la exposición en el MUAC, 3, 4 al día, y había que darlas, ¿no? Y a grupos muy diversos, no solo estudiantes, sino maestros de distintas partes de la República. Entonces, creo que eso está ahí y ¿no? El terreno está fértil para poder hacerlo. No sé de dónde vendrá esa iniciativa o cómo podemos lograrla, pero creo que hace muchísima falta, ¿no? Y la parte de arquitectura y diseño en diálogo me parece que es muy importante. Claro, que ahí sí regreso a la alegría que nos da el ECO también, y justo tener ahora estos dos, poder ir al MUAC después y ver justo como dices este pequeño espacio, ¿no? Isla, ¿cómo le dijiste? Para exponer un pedacito de la colección de diseño que la gente pueda ver, ¿no? Pero galerías permanentes, ¿no? Y hay estos distintos núcleos que le están llamando.
En la siguiente circulación de exhibiciones de colecciones, la sala 6 va a tener una exhibición que va a cronicar una historia de diseño industrial, lo puedo decir abiertamente, con nombres de la colección. Claro, no, y que eso es lo que me parece muy bonito, porque primero fue una exposición que no visibilizaba la colección, ¿no? Pero que ahora ya estamos hablando desde la colección y que desde la colección ya hay un espacio donde entonces el público puede ver que esto ya es parte de y que hay un futuro, que bueno, esperemos que justo como dices, ya no hay un segundo piso en el MAC que no le cabe, pero ¿dónde va a ser estos nuevos espacios? Se nos está haciendo tarde y me gustaría abrirlo al público, no sé, o quieres comentar algo más antes, Amanda. Sí, te quería dar la palabra y luego... Por supuesto, no. Digamos, hay dificultades también en términos del coleccionismo de diseño público-privado, precisamente porque el diseño no está todavía formalizado en un mercado como el del mercado del arte. Entonces eso añade, digamos, muchas dificultades y requiere de un trabajo muy sofisticado de redes de contactos, porque a veces las piezas las tienen personas individuales que no forman parte de un circuito de mercado. Hay pocas galerías especializadas en diseño moderno y contemporáneo, y en un momento en donde la atención internacional a obras, bueno, a piezas más bien de diseño moderno es mucha, empieza a escasear. Es decir, ¿no? Porque pues ya hay pocas piezas y bueno, por otro lado, la capacidad que tiene una institución pública de adquirir es menos rápida que una colección privada o un museo privado, debido a justamente todos estos procesos de dictaminación, de aprobación, de ejecución de recursos, etcétera. Entonces, digamos que pues los retos futuros son muchísimos para la colección de diseño del MUAC, pero al mismo tiempo me entusiasma que hay cada vez un ambiente en donde hay interés en esto. Yo hago énfasis en formar también a las futuras generaciones, ¿no? Desde una práctica profesional, desde este ámbito de la historiografía, como el libro que comenta Ana Elena, que surgió de la exposición, y que yo creo que, o sea, sin ser modesta, sí es un libro que sí cambia la historia, o sea, la lectura sobre la historia del diseño en México, ¿no? O sea, que está acompasado con una nueva lectura sobre América Latina, que es justamente lo que Ana está trabajando, en donde América Latina no fue subsidiaria, digamos, de las corrientes internacionales, sino tuvo una manera de apropiarse esas corrientes y de producir o hacer una interpretación propia que no solamente tenía que ver con el diseño industrial. Entonces, para mí esa es una aportación muy significativa, porque sí cambia mucho la lectura y también porque pone en perspectiva que el auge del diseño contemporáneo en México, de los diseñadores que hacen colaboraciones, etcétera, digamos que no es algo, o sea, que tiene una historia, que hay mucha trama detrás. Entonces creo que eso es algo importante, además de creación de públicos especializados en diseño, que eso sobre los públicos sí nos trajo a un conjunto a una comunidad ávida de tener un lugar donde ver diseño. Y además que sucede algo muy peculiar con el diseño, sobre todo utilitario, ¿no? Que genera una identificación inmediata, que tiene que ver con, pues bueno, con el impacto que tiene el diseño en nuestra vida, en la movilidad, en cómo pensamos el espacio doméstico, etcétera. Entonces, pues es una relación muy diferente a la que se tiene con el diseño que con las obras de arte. Pues, en fin, por supuesto hay piezas de diseño, algunas ramas donde sí se valora, digamos, como la unicidad, etcétera. Pero en este caso lo que pasa es que la gente siente inmediatamente como esta idea de esto lo tenía mi abuela en casa o nosotros de niños, ¿no? Etcétera. Y entonces es una investigación que tiene que ver con la noción de cultura visual o cultura material, que es un campo muy interesante y que no tiene que ver solamente con la historia del pasado, sino, digamos, con la modernidad, con cómo hoy en día vemos esta relación con los objetos. Y por otro lado, decir que como museo universitario
en este afán de investigación o en este vínculo con la academia, también lanzamos recientemente la cátedra Clara Porcet. Son cátedras extraordinarias como que hay en las universidades, es un modelo de investigación y académica y pues que permite también vincularnos con otras universidades públicas y privadas que tienen una intención de avanzar sobre la formación, investigación en diseño y pues que estaremos haciendo actividades en torno a o en el marco de la cátedra Porcet. Gracias, Amanda. Y bueno, creo que justo esta otra parte de la investigación, de la documentación de nuevas generaciones que conozcan esto, ¿no? Porque también luego hay lapsos donde la memoria ya no está y si no está escrito y si en la escuela no lo vemos o no lo damos, se pierde un poco. Antes de pasar, si alguien tiene una pregunta, también me vino ahorita como una anécdota, ¿no? Pero, o sea, antes de que el MUAC tuviera diseño, la tienda del MUAC siempre tuvo diseño, ¿no? La tienda del MUAC siempre se abocó por tener justo también, ya fui a la galería, ya vi algo, pero luego tengo como algo de diseño que me parece, entonces ahora también esto que decías de lo cotidiano, ¿no? Ya lo vi y sí lo puedo tener en mi casa o me recordó al de mi abuela, pero ahora esto otro que estaba en el museo, también puedo usarlo, puedo comer en este plato, lo que sea, ¿no? Que eso creo que también es como, pues un aplauso porque también el diseño está en nuestro cotidiano y me encanta. Y eso, pues desde siempre lo ha tenido el MUAC también, que eso es como muy rico para cualquier visitante, ¿no? No sé, ¿tienen algo más que decir o lo abrimos, ¿Tienen alguna pregunta? Muy serio, sí. María. Hola, yo soy María, alumna de Ceci. Me gustaría saber como los principales criterios que ustedes utilizan para hacer una selección en los productos para estas colecciones de diseño y que, pues justo como diseñador, ¿qué necesitamos diseñar para algún momento en la historia ser parte de las colecciones de diseño? Nunca, jamás pienses así. Nunca. Un diseñador tiene que pensar realmente en diseñar para mejorar o sea, yo vuelvo a los principios de la Bauhaus porque creo que además hoy, ante lo que estamos viviendo, ¿no? Después de una pandemia que se nos olvida, pero tiene que vivir para tratar de mejorar el entorno en el que vivimos. O sea, y hoy más que nunca, con todas las herramientas que tienen los diseñadores y la capacidad de pensar procesos de diseño, no solamente objetos, sino procesos de diseño, creo que hoy un diseñador tiene que estar enfocado en realmente tratar de mejorar el entorno y tratar de mejorar las muchísimas cosas que nos hacen falta en un mundo que se está desmoronando. Si da la casualidad que eso que diseñaste está demasiado chingón, entrará una colección de diseño de un instituto, de un museo o de un particular, o se quedará en el stand de alguien que lo valore muchísimo. Pero sí creo que los estudiantes, y yo en eso hago mucho énfasis cuando doy clase, tienen que concentrarse en el buen diseño. Y vuelvo, ¿no? a los principios, a lo mejor, no solo de la Bauhaus, sino de esos primeros años de la idea de MoMA de realmente generar un mejor entorno. Y oye, ¿no? Ante una crisis postindustrial, pero además la catástrofe ecológica en que estamos viviendo, creo que los diseñadores tienen que estar a la vanguardia y pensando antes que los politólogos, los sociólogos y los antropólogos. Si da la casualidad que algo de lo que diseñaron puede ser un objeto, puede ser una interfaz o puede ser un proceso, se integra a una colección de museo, pues qué bien. Pero no pensar desde el objeto y cómo diseño o qué diseño para que lo seleccionen. ¿Qué seleccionamos? Pues varía mucho, ¿no? Hay una parte de la colección que obviamente tiene que ver con las líneas historiográficas, como dijo Amanda, ¿no? Pensar en estos distintos procesos históricos y materiales y culturales que no ha habido en la historia del diseño, el desarrollo del diseño industrial, el desarrollo de la ilustración y la gráfica en México,
el desarrollo del diseño eclesiástico, ¿por qué no? El desarrollo del diseño artesanal. Tenemos una sección y obviamente unas líneas estratégicas que se desdoblan cuando hay exposiciones, coleccionar en torno a las exposiciones y a las oportunidades que surjan en las exposiciones. Y de pronto, no, otras líneas estratégicas como diseños o autores que tengan que ver directamente con la universidad o con periodos históricos de la universidad. Pero cada colección responde a sus distintos procesos materiales e históricos, ¿no? La colección del MOAC no responde a lo mismo que responde la colección del MoMA o del Victorian Albert Museum, porque ¿no? cada una de esas colecciones responde a distintos procesos. Y sí creo que los diseñadores, y veo aquí, reconozco a varios ¿no? estudiantes de diseño, tienen que estar pensando en transformar nuestra realidad y no en entrar a una colección. Si ustedes hacen un buen trabajo, entrarán a una colección, o sea, ¿no? Habrá otros historiadores y especialistas que estarán analizando esos procesos. Digo, como anécdota, el año pasado entró a la colección la mascarilla que diseñó Ariel Rojo para el Instituto de Nutrición como parte de una solución para el COVID. ¿No? Entonces, no, uno dentro del museo en estos comités y parte de tener estos comités de pares es estar pendientes de lo que está sucediendo, no nada más estar mirando hacia atrás y encontrar, como dijo Amanda, estas oportunidades y dónde están esas y localizar esas piezas y generar esas redes, sino también estar conscientes de los procesos materiales históricos que están sucediendo. No tengo la certeza doctrinal de Ana Elena. Puedo hablar desde el punto de vista miserable de un profesional de museo y un escéptico de los 80s. Todo lo que dice Ana Elena puede ser cierto, pero creo que es algo interesante imaginar que las colecciones se hacen de sugerencias, se hacen de que alguien piense que algo que posee o que detectó debería estar ahí, de donaciones. O sea, hay una dinámica inicial en muchas colecciones y no es la diferencia, no es distinta de la colección de diseño de MOAC, tampoco la de arte, que pueden llegar a tener el defecto cuando alguien las analice, de darse cuenta que el principal donador es el curador. En la historia lo cual no es malo en sí, habla de cierta vocación autodestructiva del personal cultural, pero es importante empezar a tener una cierta actitud de imaginar que si ustedes piensan que algo que hicieron es museable, están padeciendo un delirio. No tengan vergüenza, díganoslo. Si nosotros pensamos que no tienen razón, lo rechazaremos con mucha amabilidad. Si ustedes tienen en la casa algo que tiene su mamá, eso he hecho yo 2 veces, que a lo mejor sería mejor que llegara aquí en lugar de vendérselo al ropavejero, avísenle a los curadores de esta área. Y también aquí voy a aprovechar para decir algo que necesito plantear seriamente, y es en general. Tenemos que lograr cambiar una cultura que empieza a ser peligrosa, en donde, debido a las tensiones que existen en el campo político mexicano y un cambio generacional, es posible que la gente que tiene recursos esté empezando a entender las instituciones como ajenas a ellas, lo cual es contraproducente a la comunidad, pero también es un poco descarriado, porque en realidad, al final de cuentas, la valoración de las inversiones que están haciendo en sus colecciones va a tener una cierta relación con que haya una institucionalización y una canonización. Entonces, también esto tenemos que empezar a plantearlo, que es importante que eventualmente, y esto también vale para arte, las colecciones imaginen que, aunque sea de manera funeraria, van a intentar pasar al dominio público, que debemos empezar a hacer entender que la institución cultural no es el gobierno, es el Estado, y por tanto, incluso los más neoliberales no lo tienen que ver como un enemigo. Y también en ese punto, ciertamente el Estado se empezará a cambiar,
al principal enemigo de las colecciones de México, que son los políticos, porque es la ausencia total de interés de la clase política en imaginar que las colecciones son un campo de obligación o de beneficio público que lleva a gastar dinero en construir bodegas en lugares pantanosos para asegurar la desaparición de las colecciones preexistentes, en lugar de imaginar lo que implicaría tener recursos de inversión constantes para generar colecciones. Lo que vuelvo a subrayar es uno de los principales puntos ciegos de un país que supuestamente cree que el arte es importante para él, pero en el reparto del poder social que representan los impuestos no lo lleva a cabo. Gracias. Gracias. Voy a ser breve, bueno, espero, pero es un interés que tengo conociendo en el perfil internacional que tienen ustedes en su trabajo. ¿Cuál es la conexión, obviamente, no hablando de un posible museo de diseño o de este intercambio de traer el diseño a México desde una visión pues un poco más global, ¿no? ¿Cuál es el interés en el MUAC de mostrar también diseño internacional en México? ¿O es simplemente un intercambio de mostrar diseño latinoamericano al mundo? Eso es como, me gustaría entenderlo. Y gracias. Una pregunta muy interesante. En el campo artístico es muy clara que hay una especie de economía lógica en que el modo en que nosotros sí trabajamos activamente en prestigiar ciertas obras locales, depende que también estemos haciendo selecciones atinadas y ambiciosas de arte global que haga entender que esas obras están en un mismo contexto, ¿sí? Que no están en un apartheid de los despreciados localizados, sino que están en una conversación significativa y viceversa, que el museo se convierta, y espero que esto no sea lo que yo señalaba, una fantasía que tenemos de que nadie nos está poniendo en lugar, ya un lugar que significa internacionalmente a efectos de generar esa validación, que los artistas que estamos exhibiendo internacionalmente sí quieren que nosotros los exhibamos, ¿sí? O sea, hay una economía del prestigio que tiene varios vectores. Entonces, por supuesto, en esta fase inicial, ha sido mucho más importante establecer los inicios de lo que yo llamo, creo que Ana Elena también, una cultura del diseño. Y partimos, espero que Ana Elena no me refute, pero soy muy feliz como lo hace, que en México tenemos un subdesarrollo en la cultura del diseño. No solamente eso lo demuestra la manera en que yo he visto, sino en los hechos, la falta de una historia de canon cultural, un olvido de los procesos históricos previos y un desconocimiento social respecto de la importancia de este territorio. Entonces, sí sería interesante tratar de imaginar que en algún momento tendríamos que llegar a ese punto. Por el momento, cuando MUAC ha hecho las exhibiciones de diseño local o internacional, las ha hecho en la dialéctica de los terrenos ganados en el campo de arte contemporáneo. O sea, voy a plantear algo que es un poquito, o sea, absurdo. No creemos de momento que, por ejemplo, voy a hacer mi petición al futuro, tener la exhibición más importante de Irvan Boom. Ese es mi pequeño, my own private Idaho, la diseñadora holandesa de libros, sería algo que tendría el mismo efecto que si yo estoy tratando de trabajar para que Mónica Mayer sea significativa, pues tener la exposición de Capura al lado no le estorbó, todo lo contrario. Estoy tratando de explicar un fenómeno. No creo, pero puede ser que esté equivocado y en algún momento esto debe ser puesto en cuestión, que ese esfuerzo es el que va a definir el camino en el terreno más inmediato. Si hubiera un crecimiento institucional que lograra eso,
sería maravilloso. O sea, por ejemplo, o sea, ahorita tenemos un defecto cultural todavía, que lo entiendo, no lo acuso, nada más lo señalo, en donde cada vez que uno de nosotros tiene una existencia internacional, nos comportamos como si el Barça hubiera contratado a un jugador de Toluca. O sea, con este nivel básico de nacionalismo mal empleado. Entonces, ese no es el punto. O sea, que el punto realmente es importantísimo que nosotros, como región, como ciudad, como parte de lo que era el sur global, estemos disputando la función de lo que Gerardo Mosquera describía como no ser una cultura curada, sino una cultura curando. O sea, la agencia de establecer el canon es una agencia que luego revierte sobre la autoridad de las decisiones que podemos avanzar local e internacionalmente. Pero eso es algo que en arte contemporáneo yo puedo sugerirles. No sé si en el campo del diseño sea tan evidente. Habría que pensarlo, ¿no? O sea, yo creo que sí, no te voy a refutar absolutamente nada porque creo que tienes toda la razón, Chen. Pero el MUAC el año pasado, el de este año cumplió 15 años. ¿Hace cuánto trabajaste en el Carrillo Gil? ¿Quién te pone en 89. 89. 30 O sea, hace 30 y tantos años empezó una generación a pavimentar lo que hoy estamos consumiendo de arte contemporáneo. Esas primeras exposiciones empezaron a hacer hace 35 años en distintos museos, ¿no? Entonces, creó distintas audiencias, distintas aproximaciones. Ellos mismos crearon otras generaciones, nos formaron a otras generaciones que a nuestra vez formamos otras generaciones. Entonces, esta idea del arte contemporáneo y creo que el modelo de lo que se ha logrado, esta propia feria, ¿no? El modelo de lo que se ha logrado en arte contemporáneo, hay muchas cosas a replicar, modelos a seguir, pero en diseño nos falta muchísimo. Esta idea de la cultura del diseño, ¿no? Esta idea de crear una suerte de masa crítica, pero también, así como Roland Barthes decía, el sistema de la moda no existe uno si no existe una escuela y existe una publicación y existe el fotógrafo y existe... O sea, hay muchos de esos eslabones que en diseño los tenemos aún inexistentes o poco desarrollados. Entonces, hay que seguir construyendo estos eslabones y esta cultura del diseño, ¿no? Para poder lograr lo que se ha logrado en arte contemporáneo y poder establecer estos diálogos internacionales como se ha podido hacer en el campo de arte contemporáneo y hoy se pueden hacer esas lecturas, ¿no? Creo que tenemos mucho camino que recorrer. O sea, lo que decía Amanda, esta parte historiográfica y de formar gente que esté haciendo tesis, que esté haciendo investigaciones. No hay archivos, o sea, o los archivos están en las casas de los hijos de los diseñadores o del padrino, ¿no? Hay que empezar a rescatar esos archivos, esas historias. O sea, esa gran narrativa que hoy existe del arte contemporáneo se compuso de esas pequeñas historias que se fueron labrando alrededor de estos 30 y tantos años y que hoy permiten que México tenga una representatividad enorme en el mundo, ¿no? En la Bienal de Venecia, como se anunció el año pasado. Y yo creo que eso es un poco a lo que tenemos que aspirar, pero nos falta mucho porque necesitamos no solamente el museo, sino las colecciones y, como dice Amanda, esos profesionales que hay que formar para que sean los investigadores, los curadores, los coleccionistas propios, los gestores. O sea, aparte, Maco hoy cumple 20 años, Cecilia tiene 10, siendo la curadora de la sección de diseño. Y ha sido, y me consta, y la celebro enormemente, un picar piedra, porque es algo que todavía no se entiende, ¿no? Y cuesta trabajo entender que el diseño es una cosa más que solamente una pieza cara coleccionable, que de uno en uno, o lo que va con el cuadro con el sillón. Todavía nos hace falta crear una masa crítica también y un mercado de diseño que entienda también estos procesos materiales y estos procesos históricos, ¿no? Y formar a una generación y consumir el trabajo de una generación de diseñadores que está haciendo cosas para la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿cómo lograr, y esa es una pregunta, que en lugar de que yo vaya al Walmart a comprarme una silla, vaya a otro lugar?
No hay esos lugares, no hay esos precios que nos dan esos accesos todavía, ¿no? Entonces, parte de lo que nos preguntaban en la exposición al final era, está todo este trabajo de diseñadores mexicanos, ¿dónde lo puedo comprar? Le dije, pues no hay 3 tiendas y probablemente no nos alcance, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer para crear esa masa crítica que habla Cuauhtémoc y estos espacios que generen este sistema que nos dé como resultado esta cultura del diseño. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que ya viene la siguiente conferencia, pero podemos seguir y seguir y seguir y creo que esto es el principio de más conversaciones, pero gracias a todos por venir y pues nos vemos pronto.